Bueno, y la creación de la Guardia Nacional aún tiene diversos temas que se deben analizar, sobre todo para asegurar que su mando sea civil. Y para hablarnos de esto nos acompaña ya en la línea telefónica María Elena Morera. Ella es presidente de Causa en Común y quien ha seguido muy de cerca este proceso. ¿Cómo estás? Muy buenos días, María Elena. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Bueno, pues el proceso de esta reforma constitucional continúa aún en la Cámara de Origen. El Senado realizó más de 20 cambios a la propuesta hecha por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que espera que pase ahora en la Cámara de Diputados? ¿Habrá más modificaciones? ¿Se pasará el dictamen así como lo envió el Senado? Pues mira, nosotros lo que vemos de positivo en esta propuesta es que esté claramente como una institución civil con la responsabilidad administrativa y operativa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, quedaron muchas definiciones, pues quedaron al aire, ¿no? Entonces, sí nos preocupa que al final, en lugar de ser una estructura realmente civil, pues pueda terminar siendo una estructura militar. No sé realmente si se vaya a modificar en diputados. Si se fuera a modificar en diputados, bueno, pues tendría que ser precisamente para cerrar la vía militar en la seguridad. Sin embargo, no creemos que esto vaya a pasar. Entonces, donde tenemos que estar muy pendientes son en las leyes que acompañan a esta reforma constitucional, que es un cambio en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la ley de uso de la fuerza, por ejemplo, que también se tiene que hacer, y hay dos leyes más, la de personas detenidas, que se tiene realmente que poner por escrito la ley del registro de detenciones, y la Ley General de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, me parece que aquí es donde van a estar, en la letra chiquita van a estar los cómo, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente logramos que sea una policía civil. María Elena, te saluda con mucho gusto Enrique Alcocer, muy buenos días. Y precisamente, como bien indicabas tú, esas letras chiquitas que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a leer o no estamos acostumbrados a estudiar más, ¿en qué tendríamos que poner atención? ¿En dónde tenemos que poner el ojo, María Elena? Mira, principalmente lo tendríamos que poner en cuáles van a ser los incentivos para que realmente tengamos policías civiles preparadas en estados y municipios, porque recordemos que llevamos más de 20 años tratando de formar policías. Sin embargo, los incentivos para los gobernadores y para los presidentes municipales pues no son suficientes para formar policías, y siempre están esperando que alguien vaya a resolver sus responsabilidades. Entonces, me parece que este es un punto crucial, porque hay un transitorio que dice que las Fuerzas Armadas van a estar en temas de seguridad durante los siguientes 5 años. Si no logramos poner a trabajar a las policías civiles, y si no logramos que en las leyes secundarias quede que los militares van a salir de manera gradual y cómoda de los estados donde tengamos menos violencia, para quedarse de forma solamente, como dice la ley, temporal, extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario en otros estados, bueno, pues van a pasar estos 5 años y no va a haber pasado nada, y después nos estaremos quejando y estaremos en la misma situación de ahora, y seguramente el presidente va a querer extender estos plazos. María Elena, una de las principales tareas de Causa en Común, pues ustedes buscan recuperar la confianza entre la población y sus instituciones. Desde Causa en Común, ¿cómo evalúan este acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas? ¿Logra que la población vuelva a creer pues en las reformas constitucionales que se hacen en nuestro país, pero sobre todo en las instituciones públicas? Mira, esta es una parte que no hemos sabido comunicar bien. Como bien dices, bueno, Causa en Común lleva muchos años haciendo estudios sobre las policías, señalando lo que no está bien, pero precisamente para que se fortalezca, ¿no? Y lo que hemos visto a través de los años es que la gente cada vez tiene menos confianza en la policía. Pero te voy a decir una cosa, es porque desde adentro nuestros políticos maltratan a los policías, los ponen a trabajar en horarios de 24 horas, los salarios son pésimos, lo que les ofrecen no se los cumplen. No hay un régimen real de seguridad social para ellos, y después queremos los ciudadanos que salgan y trabajen bien y nos cuiden, ¿no? Entonces vivimos como en una dicotomía. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigirles a los gobernadores y a los presidentes municipales
que pongan el dinero en la policía, en la formación de los policías, ¿no? Porque generalmente en los eventos lo que vemos es que compran patrullas y compran cosas que en realidad muchas veces ni siquiera sirven, ¿no? O han invertido en los últimos años miles de millones en los centros estos para el 911 y sin embargo después ves que los policías no están capacitados para darle una respuesta en una emergencia a la población. Entonces creo que los ciudadanos debemos de ser mucho más exigentes con nuestros gobernantes y no estar esperando a que ellos resuelvan las cosas porque no las van a resolver si no les exigimos que las resuelvan. Bueno, pues María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, gracias por la comunicación en esta mañana. Que tengas una excelente semana. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buen